Muy buenas a todos. Sean bienvenidos al canal Secte. Este es mi primer video del canal, el cual trata de temas variados, de los que más me gustan por lógica los tutoriales y videojuegos. Espero y este primer video sea de tu gusto y te sirva de ayuda. Dale me gusta y suscríbete para más videos, el apoyo es muy bueno. Bueno, ya después de mi discurso milenario, hablemos de lo que trata este video. Los emuladores. Hay que aclarar que Locuras es un emulador, para así dar una explicación más detallada y entiendan acerca de estos programas. Empecemos de una vez. Emulador. Es un software que sirve, en este caso, para reproducir los videojuegos en un sistema en el que no fueron hechos para jugar en él. Trata de ejecutar de una forma más fiel al aparato original, o bueno, ese se supone que es el objetivo, ya que como podemos saber estos tipos de programas solo funcionarán si se le dedica tiempo e interés por hacerlo. Los emuladores son programas muy complejos, es cierto que esto depende de qué consola estamos hablando de emular, pero yo hablo en nombre de las consolas más difíciles de emular, por ciertas razones específicas pero entendibles. Según toda la experiencia que he tenido con muchos emuladores, estos se dividen en aquellos que tienen plugin y otros que no los usan, que trabajan por así decirlo, con ciclo real y preciso. Los emuladores son un tema algo complicado en cuanto a la piratería. En mi opinión personal, los emuladores nos sirven mucho para poder jugar juegos que, por ejemplo, no pudimos jugar porque la consola ya no se vende ni tampoco los juegos. En este caso hablamos de consolas que ya tuvieron su época, su generación ya pasó a mejor vida, por ende algunos quieren jugar esos juegos que no se pudieron jugar dada su ya indisponibilidad. En este punto yo sí creo que los emuladores son muy beneficiosos sin perjudicar a las empresas que crearon las consolas emuladas y los juegos de sus respectivas compañías. Ahora sí, lo malo de los emuladores. Recientemente hablando, por allá por 2015, cuando todavía Nintendo estaba apoyando la Wii U, ya se estaba empezando a desarrollar un emulador de dicha consola, un emulador desarrollándose cuando todavía se está vendiendo una consola. Aunque esto también se puede defender por otros factores, pues estamos hablando de la Wii U, ya más adelante las defensas. Entonces, ¿los emuladores son buenos o malos? Eso depende de cuándo se desarrollen. Si se desarrolla mucho tiempo después de la generación de una consola, no hay ningún problema, pero durante la producción de una consola está mal hecho ya hacer un emulador, puesto que la consola le da dinero a la empresa para poder desarrollar juegos a la misma. Por cierto, si quieren que les explique un emulador en específico y además también que les enseñe la mejor configuración para jugar fielmente una consola, déjenlo en los comentarios y haré un tutorial del emulador que más pidan. Siguiendo con el tema, el caso del Wii U es un ejemplo claro de cómo todo puede volverse un caos y los problemas para una compañía como en esta situación es Nintendo. Ya de por sí la consola estaba teniendo unas ventas tan bajas que ni la propia Nintendo parecía prestarle atención a su propia consola, centrándose en la nueva sucesora de la Wii U que era el proyecto NX, que más tarde sería conocido ya ahora como mundialmente la Nintendo Switch. Pero dejando a un lado eso, durante el año 2015, más específicamente en octubre, se anuncia el desarrollo de un emulador de Wii U. Bueno, antes dije que tiene factores defendibles, como el hecho de que como la Wii U se veía que iba a fracasar, entonces algunas personas decidieron realizar un emulador puesto que parecía que la Wii U no iba a durar mucho, y aunque eso fue verdad, eso no quita el hecho que está mal hacer este tipo de softwares en el momento menos oportuno. Aunque hay muchas personas que tratan de hacer que un emulador pueda funcionar, hay veces que mucha gente comienza pero nunca lo termina por lo complicado que puede llegar a ser terminarlo. El desarrollo dependiendo de cómo esté haciendo el emulador, si mediante plugins o precisión. Veamos. Los plugins son aplicaciones creadas para un programa principal que pueda ejecutarlos y hacer que puedan reproducir cierto tipo de aplicaciones como son los videojuegos. Se dice que complemento y plugin son lo mismo y es verdad, pero tienen una diferencia, y es que un complemento es creado por cualquier persona, es decir, que otras personas externas puedan intervenir y mejorar el complemento, mientras que un plugin lo hace una empresa de varias personas. Hay plugins buenos, otros muy malos, por no recibir actualizaciones ni interés en el de mejorarlo. Normalmente los emuladores con plugins son los que tienen más velocidad, ya que los juegos se ejecutan con plugins y no mediante ejecución por ciclo, pero la emulación es la mayoría de las veces con algunos juegos suele ser imperfecta, con gráficos mal mostrados, o audio que desaparece en ocasiones o no es escuchado de la forma más sobresaliente.
Con los plugins también existen muchas mejoras de resolución y filtros para juegos para que se vean mejores, y se vean más agradables a la vista, pero si les soy sincero prefiero 1000 veces jugar a la resolución normal de una consola a ponerle anti-aliasing y todas esas cosas por cosas de mis gustos. Ejemplo de emuladores con plugins son Project 64, Exe. Precision. Este tipo de emuladores tratan de emular muy pero muy fiel y precisamente una consola, hasta el punto de decir que tienes una consola física real en un computador. Estos son los tipos de emuladores que más me gustan puesto que emulan al 100% todos los juegos sin problemas de fallas gráficas o sonido, son perfectos, ¿qué podría arruinar estas bellezas? El rendimiento. Es uno de los mayores obstáculos, pues estamos hablando de prácticamente una consola original en tu PC, así que necesitan de mucha más potencia de procesador y, algunos, de tarjeta gráfica. Ejemplos muy claros son los emuladores IGAN, que emula todos los juegos de SNES tal y como una SNES lo haría, pero la principal desventaja es que no se puede agrandar la pantalla, dejando franjas negras que no lo hacen ver tan llamativo, y requiere de cierta potencia para jugar a 60 FPS, un Core 2 Duo potente en adelante. Otro emulador muy poco conocido de la PS1, Zebra, es un emulador como si tuvieras una PS1 original, es muy bueno, todos los juegos se ven con la resolución original de la PS1, sin problemas de ninguna índole, pero requiere un buen procesador, y tal vez algunos digan que no se puede modificar la resolución de la PS1 porque es muy fea, pero yo por ejemplo juego a la resolución original es porque en resoluciones altas, así como la Nintendo 64, los juegos se ven muy poligonales, y eso a mí no me gusta mucho, por eso no tengo ningún problema. Si es por mi decisión, prefiero los emuladores de Precision, por brindar seguridad de emulación y no problemas. Di en los comentarios qué tipo de emulador prefieres. Piratería. Este problema era más o menos comparado con la piratería que hacían en las consolas para que aceptaran juegos o CD piratas, en la actualidad ya no lo es tanto, pero durante el tiempo en que se hacían emuladores para consolas y al mismo existía piratería para las mismas, Nintendo en especial ha tenido cierto rencor con Latinoamérica debido a que se sabe nosotros somos expertos en esto, a pesar de que los emuladores no son creados tanto por nosotros pero la piratería es otra historia en cuanto a las de las consolas, por esto Nintendo nos tiene cierto odio, no tienen una sede por acá en prácticamente ningún país de aquí, tal vez más adelante ya que ahora es muy difícil piratear consolas, decidan apoyar las ventas, como lo está haciendo ahora con Switch. En conclusión, los emuladores han sido buenos programas que nos han dado horas de diversión. Como ya dije antes, si quieres saber de un emulador en específico a detalle con todas sus características y configuraciones, digan en los comentarios cuál es el que más quieren saber. Nos vemos en el próximo video.